Bienvenidos a su canal Matema. En esta oportunidad vamos a responder una pregunta y es ¿cuál es la derivada fraccional de un medio de x? Quien les habla, Guillermo Enrique Palencia Mendoza, bienvenidos. Pero cuando nos preguntan eso de qué es lo fraccional o mejor, un nuevo campo de las matemáticas, bueno, no es tan nuevo campo, porque tiene muchísimos siglos, es ¿qué es eso lo fraccional? O mejor, ¿cuál es el cálculo fraccional? Entonces podemos decir que el cálculo fraccional lo que hace es generalizar operadores diferenciales e integrales en aquellos grados o órdenes donde precisamente no son enteros, sino que puede tomar un valor arbitrario cualquiera. En este caso se llega a campos, a regiones donde el cálculo clásico solo opera con órdenes enteras. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esta pregunta? ¿Qué consecuencias tiene futuras en estas operaciones? Pues bien, en el año de 1695, el 30 de septiembre, L'Hospital, conocido por sus teoremas de los límites, escribió una carta a Leibniz donde preguntaba precisamente, a Leibniz le había enviado había enviado las operaciones derivadas enésimas y había llegado a unas generalidades. Con lo que L'Hospital le hace una pregunta: ¿qué sucedería o qué pasaría si esa derivada no fuera entera? O si ese n del operador de la derivada fuera una fracción. Entonces, para eso Leibniz responde que esto conduciría a una paradoja de la cual algún día se extraerían algunas consecuencias útiles. Es decir, Leibniz era consciente de que había que responder esta pregunta, ¿sí? Y también era consciente de que estaba en camino de resolverla. Los que hemos mirado la correspondencia entre Newton y Leibniz, ya ahí se plantean luces sobre esta situación. Pero entonces volvamos a nuestra pregunta: ¿cuál es la derivada fraccional de x? Bueno, derivada fraccional no, derivada un medio fraccional de la función f de x. Entonces vamos a dedicarnos a responder esa pregunta. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué sucede? Vamos a buscar, en este caso, normalmente el operador aquí es 1, aquí es 2, pero ¿qué sucede si el operador del diferencial es un medio? Entonces, ¿cómo queda esa función f de x? Normalmente f' de x o f de 1, donde 1 es entero de x, es 1. Pero ¿qué sucede si aquí no es 1, sino que aquí es un medio? ¿Un medio de x va a dar 1? Es la pregunta. Entonces esto debe tener unas consecuencias interesantes cuando ya no operamos con derivadas enteras, sino con derivada fraccional. Vamos a partir de esta función f de x igual a x a la m. ¿Qué sucede normalmente qué sucede con esa función? Entonces vamos a partir f' de x es igual, la primera derivada es igual a m por x menos 1. La segunda derivada, f'', sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ahora vamos con f' de x. Eso sería m por m menos 1 por m menos 2
de x a la m menos 3. Y así tendríamos que en la medida que vamos llegando a f de la enésima derivada de x, tenemos aquí m por m menos 1 por m menos 2 y esto por m menos n más 1 multiplicado por x a la m menos n. Si observa, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3, por eso, por consecuencia, aquí sería menos n más 1. Entonces sería 1 menos que el exponente de aquí arriba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con esta fórmula? ¿Qué tal si le multiplicamos? Vamos a multiplicarle. Acá tenemos m por m menos 1, m menos 2, por m menos n más 1, vamos a multiplicarlo por el factorial de m menos n, aquí arriba y acá abajo. ¿Sí? Aquí tenemos m menos n. Esto nos daría, arriba nos da factorial de m y abajo sigue siendo m menos n factorial de x m menos n. Bueno, esta fórmula f de n de x para la función x a la m apareció en el año de 1919 en 2 páginas de 700 de las 700 páginas, 2 páginas del cálculo de Lacroix. Apareció esto como un mero ejercicio matemático que tendría que cambiaría a consecuencias cuando esta fracción, cuando esta n toma su valor entero. Entonces, ¿qué pasaría con esta fórmula y que el mismo Lacroix la resuelve cuando n es un medio? Entonces volvamos a la pregunta. ¿Cuál es la derivada de la función, el derivada de un medio f de x, sabiendo que f de x es x? Entonces necesitamos herramientas necesarias. La primera es esta. Esta primera fórmula ya la tuvimos, que fue de Lacroix. Ahora, ¿qué sucede? Lacroix muy ingeniosamente, ya conociendo la función gamma, transforma ese m factorial que ustedes ven ahí, sabiendo ya las propiedades de la función gamma, ese m factorial se convertiría en función gamma de m más 1. Y ese m menos n factorial, por supuesto, se convertiría en la función gamma m menos n más 1. Aprovechando esta misma propiedad, con lo que nos queda la segunda fórmula, que es la que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces ya no vamos a trabajar esta fórmula, porque esta fórmula nos quedaría de este modo. Vamos a operar. Nos quedaría de este modo, que es 1 factorial. Acá abajo me queda un medio factorial. Y aquí me queda 1 menos un medio, con lo cual me queda aquí arriba 1 factorial por un medio factorial de x a la 1 medio. Sí, ya esta fórmula digamos que no responde nuestra pregunta. Sí, porque ¿cómo conseguir el factorial de un medio? Para eso ya necesitamos trabajar función gamma. La famosa función gamma. Entonces necesitamos recurrir a la segunda fórmula. ¿Sí? Entonces aprovecho para decir de que aquí m vale 1. Sí, porque la función x a la m toma el valor de 1. ¿Sí? Que es el que vamos a averiguar, y n, por supuesto, que es la derivada de un medio. Miremos entonces cómo queda nuestra fórmula. Diferencial de un medio de f de x
de diferencial de x a la 1 medio es igual, transformando a esto, acá sería 1 más 1, función gamma de 1 más 1, acá función gamma de 1 menos 1 medio más 1. Y acá tendríamos x a la 1 medio. Esto sí no cambia. En consecuencia, aquí tenemos función gamma de 2, x a la 1 medio. Y abajo tenemos función gamma de 3 medios. Entonces, miremos cuánto nos da eso. Tenemos el diferencial de 1 medio de f de x sobre diferencial de x a la 1 medio. Aquí nos daba función gamma de 2 y acá función gamma de 3 medios. X a la 1 medio. Acá debemos transformar, recordar la operación pasada donde función gamma de m más 1 es m por función gamma de m. Esa es la que vamos a utilizar en esta oportunidad. En este caso, si la convertimos, acá sería 1 más 1, función gamma de 1 más 1, y acá función gamma de 1 medio más 1. En consecuencia tenemos, acá sería 1 función gamma de 1, y acá abajo sería 1 medio función gamma de 1 medio, y acá tenemos x a la 1 medio. ¿Esto qué nos da? Esto acá arriba nos da 1, entonces nos daría raíz cuadrada de x, y abajo nos da 1 medio de la función gamma de 1 medio. ¿Cuál es la función gamma de 1 medio? Es raíz cuadrada de pi. Entonces, si organizamos, tenemos que este pasa arriba, sería 2 raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de pi. En consecuencia, tenemos que la derivada de 1 medio de f de x sobre la derivada de x 1 medio es 2 raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de pi. En consecuencia, ya ahí tenemos el resultado. Qué extraño, porque para la derivada normal de f de x, ¿sí?, de x, de la función x sería 1. Aquí nos da un resultado realmente sorprendente. Y bueno, amigos, aquí ha finalizado ya el video. Denle like y suscríbase a nuestro canal Matema. Hasta entonces.